todos. Buenos mediodías a todos. Gracias por estar conmigo y con todos aquí en el Technology Day. Estamos un poco atrasados y me acaban de reducir el tiempo, pero estamos bien. Hoy quería hablar un poco, no de un producto en particular, definitivamente no algo comercial, y creo que no van a ver nada comercial, sino que hace un par de meses comencé a reflexionar un poco sobre dónde estamos y de dónde venimos, qué ha cambiado en los últimos 10 años, y me pareció un tema interesante como para compartir con ustedes. Entonces, el tema es evolución o revolución, ciberseguridad en la última década. Y yo soy Eli Fasca, Soluciones Seguras, y estamos allá afuera para el que nos quiera hablar, bienvenido, etc. Pero ciberseguridad es una industria que se creó hace más de 30 años, por ahí del 91, 92, 93. Antes Internet era me comunico con todo el mundo, después se dieron cuenta que esa comunicación debería tener un poco de seguridad metida y comenzaron a ver lo que se llaman las diferentes generaciones de ataques, donde primero estaba el floppy, para los que se acuerdan del floppy que se metía, que podía contener un virus. Después eran los virus por redes. Después eran las aplicaciones que también podían venir los ataques. Generación 5, donde tú tienes state actors combinando todo al mismo tiempo. Eso es algo que estamos viviendo, pero la idea es ver un poco más en detalle. Y cuando vean la presentación van a ver el loguito de antes y el loguito de ahora, para tal vez hacer una comparación. Yo no les voy a decir si es una evolución o revolución, eso lo dejo para que cada uno lo tenga en mente, pero la idea va a ser que vean para el futuro cómo están cambiando las cosas. Ustedes saben o deberían saber lo que son los CVEs, los Common Vulnerabilities and Exposures, que significa básicamente cuántos ataques o cuántas vulnerabilidades se han descubierto en un año en particular. En el 99 había 1000, 1200, 1500 por año. Tal vez un equipo de ciberseguridad podía revisarlos y ver cuáles aplican, cuáles no aplican. Subieron a 7000 en el 2006, subieron a 9000 en el 2014, eso fue hace 10 años. Iban subiendo por diferentes eventos. Tal vez por aquí en el 2014 comenzamos a ver las criptomonedas, que son un habilitador de todos estos ataques que ahora se pueden monetizar. Pero ¿qué pasó después? El aumento de CVEs del 2014, que teníamos, este clicker no es fabuloso, que teníamos en el 2014 unos 9000, ahora siguieron y saltaron en el 2017 a 16000. Vino la pandemia, miren lo que pasó con el clicker que no es bueno. Voy para atrás. Ok, la pandemia aumentó eso todavía y saltamos de 16,000 a 20, 21, 23,000 vulnerabilities en un año. Estamos en el 2023 en 29,000. No hay ser humano, no hay equipo que pueda revisar todo esto. Todo tiene que ser ahora automatizado. No estamos hablando de algo que puede ser manualmente revisado. Entonces, este crecimiento inclusive nos hemos cambiado a hablar de los de los known vulnerabilities per year, que también han comenzado a subir, y ahora hay más de 2000 vulnerabilidades conocidas y explotadas en un año. Entonces, ¿cómo uno pasó en tan poco tiempo, 10 años, tan poco tiempo, de algo que manualmente uno podía tratar de revisar a algo que uno ya dice no hay forma? Es importante, y es importante poder estar actualizado con esto. Y otra de las cosas que veíamos hace 10 años era el concepto de seguridad en profundidad, donde uno decía, tengo que proteger mis redes, mis servidores, mis aplicaciones, mis usuarios, y yo voy a tener diferentes capas, que cada capa está sobre la otra, y que mientras más diferentes son las capas, mejor es para mí, porque no hay el riesgo de que un ataque en la capa más externa me pueda entrar a mi capa más interna. Si se dan cuenta, la cantidad de soluciones diferentes y de fabricantes diferentes que uno necesita en una estrategia de defense in depth es abrumadora, no solamente en la cantidad de conocimientos que un equipo necesitaría tener, sino en la cantidad de presupuesto que uno tendría que dedicar.
Entonces, ese concepto de defense in depth ha cambiado un poco a hablar de lo que se llama ahora la plataforma. Entonces, la seguridad en plataforma trata de simplificar, donde ahora vamos a depender tal vez de 1, 2, 3 plataformas que cada una tiene muchas soluciones, pero que nos simplifica la administración, nos simplifica el presupuesto y confiamos en que tenemos un paraguas, que es un paraguas de alguna manera más sencillo, pero nos da mayor seguridad. Porque muchas veces nos dimos cuenta, y para los que saben el modelo OSI, los super viejos aquí, que tenía 7 capas, que la capa 1 es el cable, la capa 7 la capa HTML y lo demás, la mayoría de los problemas vienen de la capa 8, que es el ser humano. Entonces, esa simplificación para que la administración sea mejor es lo que vamos a ver como una parte muy importante de por qué estamos migrándonos a una plataforma versus escoger siempre 2 de aquí, 1 de acá y 18 de diferentes lugares. Eso es algo muy importante, sobre todo en lugares como Panamá, donde los equipos de ciberseguridad son reducidos. No tenemos equipos muchas veces de 10, 15 personas, tenemos equipos de 1 o 2 personas con suerte a veces. Y otra cosa que ha tenido un cambio radical, el humilde password. El password hace 10 años, 7 caracteres, 4 tipos de letras, cada 90 días lo tienes que rotar, un password diferente en cada sitio y no repitas el historial de 10 passwords. Eso hoy en día es imposible, no solamente de administrar, sino es imposible de que te dé seguridad. Y sabemos por qué, sabemos porque no es que el password sea malo, es porque la base de datos no está bien protegida, es porque usas el mismo password en 2 sitios y el sitio A fue vulnerado, o porque el sitio tenía algo que ni siquiera necesitaba el password y se saltaba todas esas capas. Entonces, un password no es suficiente, sino que estamos hablando ahora de la de la protección de la identidad. Autenticación hoy en día, tenemos una política de password muy diferente. Si tienes un password que es parte de un ambiente multifactor y es un password seguro, no lo tienes que cambiar cada 90 días, tal vez ni siquiera cada año, con tal de que lo tengas bien protegido. Pero el multifactor, donde el password más algo más, ya sea un correo que te llega o un texto que te llega, que hoy en día no es tan seguro, sino un autenticador, tal vez en tu dispositivo móvil o biométricamente tu cara o tu huella digital, es lo que te permite una autenticación. Pero no estamos hablando solamente de personas, sino que tenemos que autenticar máquinas que muchas veces se tienen que conectar sin alguien presente, servicios y los datos mismos. Entonces, todo esto es una estrategia diferente de autenticación, donde el single sign-on, que era la versión anterior, ahora lo que llamamos es el SAML, se me olvida lo que significa, pero básicamente tu autenticación de Microsoft, Google o Facebook lo usas para entrar a otros sitios y tienes passwords managers que guardan esas autenticaciones para que sea mucho más fácil tener un password robusto diferente en cada sitio. Entonces, ha cambiado mucho el que tiene un password que cambia cada 90 días, que es lo único que usa para su identidad, está buscando problemas y está hablando hace 10 años. El correo malicioso con el príncipe de Nigeria, que creo que todo el mundo, el príncipe nos escribió a todo el mundo hace 10 años, ha cambiado también mucho. Existen todavía aplicaciones que son muy fáciles para filtrar emails, que se veía obviamente que no había nadie en Nigeria y que no sabía hablar español, y que trataban de mandar miles o millones de correos al mismo tiempo para ver quién caía. Ese phishing, que hubo un bajón hace unos 4 o 5 años en la efectividad y en la cantidad de correos que uno llegaba, ha evolucionado hoy en día a que no es el phishing malicioso, no es el correo malicioso, es el contacto malicioso. Marcelo lo dijo aquí hace 10 minutos, donde un ataque fue entrenar inteligencia artificial con la voz del jefe, con el video del jefe para darle una instrucción de cómo mandar $25 millones en una transferencia a un lugar nuevo. Eso es el riesgo hoy en día. Los deepfakes, donde la voz no se le puede creer, donde la imagen no se puede creer, es lo que estamos viviendo hoy en día y vamos a seguir viviendo eso. Y aún más, los correos ahora son mucho más inteligentes y el peligro es mucho mayor, porque las campañas de phishing y ransomware son mucho más eficientes y dirigidas a una compañía en particular
y con un solo clic, que no debería pasar ese clic, con un solo clic infecta no solamente a tu máquina, sino al resto de las máquinas de la empresa. Y hemos visto, no hace falta que yo hable aquí de los diferentes ataques que hemos visto, pero empresas enteras caídas, países enteros caídos, países que tienen que parar de funcionar por semanas. El caso que para nosotros fue más obvio es el de Costa Rica hace 2 años, donde un malware, un ransomware les cayó y el país entero estuvo por 2 semanas sin poder importar un alfiler al país. Y el otro caso que vimos muy grande fue el de IFX Networks, que también afectó mucho a Panamá aprovechando una vulnerabilidad en VMware y infectó máquinas de Colombia, de Panamá, de Chile y lo demás. Las redes empresariales también ha cambiado cómo uno las protege. Antes, hace 10 años, uno tenía una gráfica bonita, yo tengo mi perímetro, yo tengo mi firewall que está viendo lo que entra y sale de mis redes, y cuando yo quiero ir a mi oficina, yo tengo mi VPN y eso me lo protege, y mis usuarios se conectan por un VPN a mi red local. La DMZ, la Demilitarized Zone, era el gold standard de cómo separar y proteger esos servidores. Pero hoy en día cambia mucho. Las redes empresariales, la conectividad cambió mucho. Uno tiene que considerar no solamente la nube, y tengo un slide ahora de nube, sino que tiene que considerar los servicios SaaS. Un Salesforce, un Monday, un Office 365, los datos no están en nuestra posesión, la identidad la tenemos que integrar con ellos, entonces no podemos ponerle, en la mayoría de los casos, un firewall enfrente a Salesforce o un firewall enfrente a el servicio que estamos usando para inteligencia artificial. SASE y Zero Trust Protection es algo de lo que vamos a estar viendo más y donde nuestro mundo es no solamente aquí abajo headquarters y branches, sino headquarters, branches, storage, laptops, smartphones, tablets, en una nube que incluye muchas cosas y muy distribuidas. Entonces sí ha cambiado eso de que el perímetro ha muerto, es cierto, el perímetro no solamente murió, el perímetro cambió muchísimo y el perímetro ahora mismo somos nosotros, es la persona, dónde está la persona, lo que uno tiene que proteger. Entonces sí cambia mucho ese concepto de dónde está lo que tengo que proteger y cómo lo hago. Y esa migración a la nube, hace 5 años, todo el mundo aquí estaba hablando de tenemos que irnos todos a la nube, todos los servidores van para allá, nos vamos a ahorrar costos, vamos a tener mucha más disponibilidad y nos vamos a quitar un dolor de cabeza que es administrar todos esos servidores en los data centers. Corríjanme, pero todo el mundo pensó eso hace 5 años. Nadie me ha corregido, ok. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? De que eso de que la empresa tiene que migrar a la nube o no, o morir, ya se dieron cuenta que no es así exactamente, sino que hoy en día toda empresa va a tener lo que se llama una nube híbrida y estamos viendo mucha repatriación, que es un concepto, una palabra que hemos comenzado a oír en el último año, donde se han dado cuenta que sobre todo para lo que llaman steady state workloads, estar en la nube no siempre es lo más recomendable. Steady state significa una carga que siempre está corriendo y que normalmente está del mismo tamaño. Entonces eso, para esa nube que te cobra por el CPU, por el ancho de banda, por la memoria, por el contacto, al final al final es mucho más caro que tener un colocation en un data center o tener un data center local con tus propios servidores. Entonces, una gran parte de empresas están cambiando sus cargas que antes habían migrado a la nube, las están migrando de vuelta a premisas y también se han dado cuenta de que la disponibilidad no es lo que uno pensaba. Y hemos visto hace 3 semanas, un mes, CrowdStrike. No tiene que ver con nube, pero fue un ataque donde uno no tenía control hasta que manualmente vas a tocar algo. Pero ese mismo día teníamos una caída de Azure 12 horas antes y una caída de Amazon ese mismo día o el día siguiente. Y cuando se cae Azure, que no pasa mucho, pero sí pasa, uno no tiene nada que puede hacer. Tú no puedes llamar a Microsoft a decirle o me levantas eso o te despido. Tú no puedes decirle a alguien, ve, agarra un carro, maneja a Azure y levántame ese servidor. Tú tienes que esperar a que te lo levanten en el orden que ellos quieren. Entonces se han dado cuenta que para cargas sumamente importantes, mission critical,
tenerlo en tu data center, que tú tienes el control y que tú puedes hacer algo localmente, es importante. Y por último, CNAPP y CPSM, la ciberseguridad en la nube es 10 veces más complicada que la ciberseguridad en premisas. Hay puertas que uno no conoce, hay configuraciones por default que uno no se acuerda. Entonces la única manera de poder controlar eso son con programas específicos que te analicen la seguridad, la configuración y te aplican la misma configuración que tú quieres, de tu red en premisa a tu red en la nube. Eso, si no tienen eso, también hay un problema grande ahí. Entonces sí, la nube va a seguir como híbrida, pero cada vez vamos a ver más repatriación de cargas. Y otro de los temas era la administración de cuentas privilegiadas. Nosotros ofrecemos mucho esto, pero creer de que ese usuario privilegiado teníamos que cambiar toda la operación de la empresa para que usen un portal en particular, un proxy para saltar a las aplicaciones, con rotación de passwords cada cierto tiempo, con un single sign-on, con proxies. Uno quería cambiar el modelo de trabajo de la empresa. ¿Estamos bien ahí atrás? Uno quería cambiar el modelo de trabajo de la empresa para que se ajuste a la tecnología que estaban usando. Lo que uno se ha dado cuenta que uno tiene que hacerle la vida fácil a la empresa y que tenemos muchos tipos de usuarios. Aquí lo dividimos en 4. Los usuarios de tecnología es lo que antes pensábamos como los usuarios privilegiados, que eran los más importantes, tenían acceso al firewall, al router, al servidor, a lo demás. Pero uno se olvidaba del personal de trabajo, del workforce. El workforce es tanto más importante de proteger porque son los que están manejando los datos día a día, son los vendedores, son los operadores, son los ingenieros. Entonces, proteger eso de una manera sencilla es importante. Y los desarrolladores son también la parte que es mucho más fácil protegerlo durante el desarrollo que arreglarlo al final. Y por último tenemos las máquinas que también están constantemente conectadas y que tenemos que proteger esa conexión. Entonces hacer eso de una manera que sea simplificado de cómo trabajar sin cambiar su forma de operación, que le estemos dando protección a la identidad y que le estamos dando una seguridad y una trazabilidad, eso es lo que estamos viendo hoy en día con proteger la identidad de la empresa. Tengo 2 cosas más. SIEMs. Yo en particular siempre odié la implementación de un SIEM, de un correlacionador. Era lo más, o es lo más difícil de implementar porque uno tiene que tener un lugar central donde le mandas todos tus logs y que los entiende y los puede trabajar en conjunto. Un dolor de cabeza, uno tenía que hacer casos de uso, uno tenía que rezar a que lo que tú tengas en ese momento era soportado por el SIEM. Hoy en día, ¿qué estamos viendo mucho más? Estamos viendo NTAs automatizados y SOCs. Un SOC es un servicio que sí está buscando la información de múltiples lugares, pero que tiene la automatización de saber qué es importante, qué no es importante y el personal que puede reaccionar a eso de una manera mucho más fácil para la empresa. Y un NTA donde está viendo el tráfico inteligentemente, sin reglas, y que te comienza a alertar de donde tienes un problema que tienes que tomar control de eso. Entonces tienes respuestas más rápidas, con personal especializado compartido, tú no lo tienes que tener, y es a donde estamos viendo que hay mucho crecimiento. Y ya por último, la administración también cambió. Y esa gráfica que salió de ChatGPT, pero esa gráfica era muy común, una persona con 1000 monitores, con 3 teclados y tratando de ver qué configuraba en qué lugar y asegurarse que todo esté bien configurado. Algunos firewalls, no los que yo manejo, pero algunos firewalls necesitaban múltiples consolas, era todo difícil de hacer, tenían muchos pasos para poder asegurarte, no tenías una plataforma única. Hoy en día, ¿qué vamos a ver? Perdón, antes de eso, y teníamos la inteligencia artificial que estaba creciendo y comenzando hace 10 años. Hay entidades que hace 10 años ya usaban la inteligencia artificial como machine learning. Era el IA de antes y ese machine learning lo que hacía era, tengo big data y hago algoritmos para sacar inferencias inteligentes. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Una administración inteligente, tanto simplificada, con pocos interfaces, pero con la integración de inteligencia artificial, donde uno le puede hablar a la interfase, decirle, dime
dónde están los ataques en los últimos 10 días. Dime cómo configurar esto o configura esto de una manera totalmente rápida y donde desde nuestro celular podemos hablarle con las herramientas de ciberseguridad para saber qué está pasando y qué yo quiero hacer. Entonces sí vamos a ver eso. Y sobre todo, muchos han anunciado ya integraciones, algunos más que otros, pero en los próximos 5 años vamos a ver un cambio radical en cómo uno interactúa y recibe información y configura las herramientas de ciberseguridad. Entonces ya terminando, el mundo de ciberseguridad sigue acelerando, sigue cambiando constantemente. Evolución y revolución es difícil, a veces uno no lo puede ver porque necesitas esa perspectiva y tal vez 10 años nos da una perspectiva. Hay que entender que los paradigmas cambian. El que dice, yo lo estoy haciendo por muchos años y me funciona, hoy en día probablemente no funciona igual. La unificación y automatización son cada vez más importantes y esa protección debe llegar a todas las áreas, inclusive a todos los eslabones, inclusive los más débiles. Porque por ahí ese pequeño hueco es la puerta que se abre grande para un ataque. Espero que esto haya sido interesante. Estamos afuera por allá. Soluciones Seguras, bienvenidos y espero que aprovechen el Technology Day y muchas gracias otra vez por su atención el día de hoy.